En Duralex Zedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de OCRA, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Zedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. ¿Qué tal, amigos? Buenos días a quienes nos siguen por redes sociales y buenas noches a quienes nos verán este viernes por Easy. Agradecemos a OCRA y a Don Mark Roswell que nos permite una transmisión más de este su programa Duralex Zedlex. Hoy tenemos la presencia del doctor Tino Avilés Albavera, a quien agradecemos nos acompaña el día de hoy, querido doctor, y a José Luis Uriostegui Salgado, que como siempre nos acompaña en estas transmisiones. Felicitarte, José Luis, por tu nominación, aunque sea interina, pero como presidente de la Barra de Abogados en esa transición que tendremos de las elecciones. Y felicitarnos por tener al doctor Tino Avilés con una amplia trayectoria de estudio, de academia, de edición de libros. Eres egresado de nuestra insigne y querida hoy Facultad de Derecho, con mejor promedio de la historia de esta facultad. Eres maestro, doctor, tienes infinidad de cursos, de especialidades, autoridad electoral, y finalmente, bueno, pues de lo que se trata en este programa es de platicar y traer al contexto de la ciudadanía este ir y devenir de nuestras legislaturas y principalmente en materia electoral. Hoy por hoy hemos pasado el fin de semana anterior y en lo que va de esta semana la discusión de esta pretendida reforma electoral, que dicho sea de paso, fue dada en la legislatura anterior un movimiento en ese sentido que sí contó con la suerte de poder pasar a través de los municipios. Y hoy vemos que pretendiendo trastocar y disfrazar una reforma electoral, este Congreso, esta legislatura, lanza una iniciativa, esconde por ahí dos reformas a leyes secundarias, pero lo principal queriendo modificar la estructura electoral de nuevo de nuestro Estado, aumentar la participación ciudadana a través de 4 diputaciones, modificar de nuevo la estructura electoral en nuestro Estado, y pues les falló, dicen por ahí que es una venganza de los cabildos, de los municipios, porque pues han sido muy maltratados, pero finalmente el desaseo con el que se da es lo que queremos platicar hoy, querido doctor José Luis, conocer tu opinión y saber en general el contexto de lo que te ha tocado a ti como autoridad electoral. Tuvimos ya hace algunos años la oportunidad de entrevistarte allá en el Tribunal Electoral, creo que eras presidente en ese entonces, no recuerdo con quién formabas el presidente, creo que el maestro Pedro Luis Benítez y alguien más por ahí, no recuerdo bien, pero bueno, la idea es que la sapiencia y la experiencia que tienes en ese tenor nos ayudaría mucho a dilucidar qué es lo que pasó, qué es lo que viene, porque bueno, dicen que se va a recurrir, dicen que no, en fin, situaciones en ese sentido me gustaría que pudiéramos tocar, querido doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo en primer lugar agradezco la invitación que se me presenta con el ánimo de poder platicar de este contexto, de la parte interna de esta reforma electoral y bueno, agradeciendo también la mención y la presencia del maestro José Luis Uriostegui. Yo también le felicito y le lleno de parabienes en esta responsabilidad al frente de la Barra de Abogados. Y es cierto estoy, considero que en la presidencia del Colegio de Abogados Constitucionalistas del Estado de Morelos seguramente podremos hacer trabajos en beneficio de nuestra sociedad. He tenido la oportunidad de poder servir al pueblo de Morelos en el Tribunal Electoral del Estado de Morelos y en 2 ocasiones diferentes tuve la oportunidad de recibirles en el Tribunal Electoral, en una ocasión con el maestro Fernando Blumenkron Escobar y el maestro Oscar Añorbe, y un poco más tarde con el maestro Francisco Hurtado y el doctor Carlos Alberto Puig Hernández. Fuiste presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, inclusive, ¿no? En el 2013. Es correcto. Tuve 2 periodos como presidente de la Asociación Nacional de Tribunales Electorales y Salas Electorales de la República Mexicana, y específicamente me tocó la oportunidad de vivir la reforma constitucional de febrero del 2014. Así también tuve la opción de estar como servidor público, como secretario de Estudio y Cuenta
en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y me parece que ahí, justo ahí, se enmarca este contexto de esta reforma electoral. ¿Por qué las prisas en cuanto a aprobar una reforma con estas características? Habría que decir que obedece a que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales marca como inicio de los procesos electorales la primera semana del mes de septiembre. Y a partir de ello, en concordancia con lo que establece el artículo 105 de la Constitución Federal en su fracción segunda, que precisa que todas las reglas electorales deben estar aprobadas y publicadas cuando menos 90 días antes del proceso electoral. Esta es la razón circunstancial, habría que dejarlo muy claro, por la que el Congreso el pasado 8 de junio publica esta reforma electoral. Y al hacerlo, deja fuera la parte constitucional y solamente involucra la parte legislativa, específicamente el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y la ley para erradicar la violencia por cuestiones de género. Sin embargo, habría que apuntar que cuando el Congreso aprobó y discutió en su primera parte del Poder Legislativo, previo al Poder Constituyente que lo integra junto con los municipios, lo aprobó como un solo dictamen. Y ahora, cuando lo publica, lo disgrega solamente en la parte legislativa, dejando fuera la parte constitucional. Sin embargo, me parece que sobre ese aspecto seguramente hay algunos temas que saldrán en la conversación. Lo cierto es que esta reforma había tenido como un punto preponderante la ampliación de los distritos electorales, y de 20 a 24 distritos electorales, bajo la idea de una mayor participación ciudadana, según se lee en la exposición de motivos. Hablaban de una participación de representación indígena, según ellos, ¿no? En la iniciativa. Es correcto, de hecho, tanto en la propuesta de reforma constitucional como incluso en la propuesta de reforma legislativa, también se involucró el tema vinculado a cuestiones en materia indígena. Por ejemplo, en el artículo 23 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hace referencia hoy en la propuesta aprobada y publicada, en los municipios con población predominantemente indígena, los partidos políticos deben garantizar la participación de los candidatos indígenas. En el mismo sentido, en cuanto a los temas relativos a las presidencias municipales, específicamente en el artículo 112 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, también se hace referencia a los temas vinculados a participación de los grupos de pueblos originarios. Perdón, ahí quisiera hacer un paréntesis, perdón, José Luis, porque desde la 52 legislatura en la que me toca participar, que se pretende dar la iniciativa de la creación de los municipios indígenas, a mí me nace la inquietud, y se lo hice saber al gobernador en ese entonces, el que para mí, en mi concepto, no pudieran existir ni municipios ni representaciones de excepción, porque hablan estas reformas de que las elecciones dentro de estos municipios de participación mayoritariamente indígena habrá de hacerse a través de usos y costumbres, cuando de una u otra manera el municipio será integrado de acuerdo a una norma general en la cual el municipio deberá de regirse, pero tiene una excepción por ser indígena, y la representación popular será electa también con una excepción por ser indígena. Entonces, aquí la Constitución no habla de excepciones en ese sentido de la aplicación de la norma, tanto municipal como legislativa o representación popular, y cómo darle pauta a unos municipios, sí con representación mayoritaria indígena, a regirse por usos y costumbres cuando hay una ley, una norma, un presupuesto no puede crearse y darse a través de usos y costumbres, etcétera. Entonces ahí sí me gustaría nada más, es mi última intervención, lo prometo, acotar en ese sentido. Adelante, maestro Ortiz. Bueno, estoy de acuerdo en la idea que desde el punto de vista administrativo es correcto que los municipios tengan una generalidad y que no haya leyes privativas o especiales que en términos del artículo 13 de la Constitución Federal no estarían permitidos. Sin embargo, en el contexto democrático, habría que advertir
que los pueblos no son unidades monolíticas en donde existan siempre leyes o normas que rijan de una manera única. Hay entidades en el país, como Oaxaca, como Michoacán, incluso Chiapas. Morelos, Chiapas, incluso en el norte del país, como Chihuahua, en los pueblos rarámuris, en donde usos y costumbres ancestrales han determinado la forma de participación de aquellos pueblos originarios. Por lo que tampoco, desde mi perspectiva, sería democrático el hecho de forzar la participación de esos grupos minoritarios hacia circunstancias establecidas en el derecho positivo, o incluso imponerles, como ocurrió en el caso del antecedente del asunto de Cherán, en Michoacán, bajo la participación de los partidos políticos. Por ello es que hoy varias entidades del país, y Morelos se decantaba en esa entidad, marcan también como principios rectores de los procesos electorales no solamente el tema de paridad, sino también el de autodeterminación de los pueblos indígenas. Estoy convencido que en la medida en que encontremos que en los pueblos existen distinciones, diferencias, en ese contexto nuestra unidad se fortalece y hacemos todos un sistema democrático más integral. Esto no significa que los pueblos originarios puedan romper esquemas constitucionales. Esto no significa que los pueblos originarios puedan salvar normas de carácter electoral, por ejemplo, el tema de financiamiento, que se prevén en términos generales, pero sí significa acondicionar las condiciones para que la participación ciudadana sea efectiva. Hoy, en esta reforma recientemente aprobada, se advierte ese distingo. Sin lugar a dudas, el sello más importante es el tema de género, pero también se abarca el tema de participación de pueblos originarios o de autodeterminación de pueblos indígenas. José Luis. Sí, yo creo que hay un principio de justicia, ¿no? Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Cuando en una comunidad hay un número importante de personas que tienen raíces indígenas y conservan usos, costumbres, esas costumbres y usos deberían ser respetados, preservados de acuerdo a la ley por quienes no forman parte de ellos. Y si ellos pueden acceder a espacios de representación, bueno, con mayor razón esperaríamos que generen las condiciones para preservar lo que les hace distintos a los demás. Lo dejo solo como un apunte coincidiendo en lo que expresa el doctor Erquino Avilés. La reforma a la que nos estamos refiriendo, como bien lo señalaban, abarca dos aspectos: la Constitución y la ley secundaria, que en este caso era la ley orgánica municipal, la ley para erradicar la violencia en contra de la mujer y el Código Electoral. No recuerdo si había otra, me parece que eran esas tres nada más. Bien, la reforma constitucional no fue respaldada por los ayuntamientos, que tenían que haber votado en cierta... Ya se congeló. Decía el maestro, y lo decía muy bien, en el sentido de que la reforma finalmente no pasó. Fuera lo que estaba vinculado a la reforma constitucional. Y solo se aprobó y ya se publicó incluso el 8 de junio la reforma legislativa que pues abona a la equidad o paridad de género, pero no entró al tema de la representación indígena. ¿Cuál es la opinión que tienes sobre el fondo de la reforma constitucional? Aumentar el número de diputados, redistritar y sobre todo la participación de partidos estatales, como es el PS en particular, con partidos ya existentes,
porque eso llevaba también una trampa implícita. Ujú. Sí, sin duda lo es, sin duda lo es. Habría que apuntar que en las condiciones demográficas y en las condiciones territoriales del estado de Morelos, desde mi perspectiva, no advierto una razón política o democrática para el efecto del aumento al número de diputados. Advierto una estrategia de orden político, advierto una estrategia de orden electoral, pero no una estrategia que privilegie la participación ciudadana o la participación democrática. Como bien lo apunta el maestro Uriostegui, y se encuentra desde la ley general, un partido político de reciente creación no puede llevar a cabo coaliciones o candidaturas comunes porque precisamente en esa primera experiencia electoral debe medir su fuerza política, su fuerza al interior del electorado, para el efecto de poder estar en condiciones de poder advertir si ese partido político efectivamente tiene una trascendencia al interior del Estado. De tal manera que estos dos aspectos en la reforma constitucional me parecen que no se adecuaban en un contexto democrático, en un contexto electoral. Habría que apuntar además que el INPEPAC recibió el mayor número de peticiones respecto de nuevos partidos políticos dentro del país. Y que entonces la pluralización, la atomización de las votaciones podría no tener los mejores escenarios de una auténtica representación. Pero además, en otro giro de ideas, la propia reforma en el contexto de leyes secundarias, desde mi perspectiva, tampoco aporta grandes temas en cuanto a las cuestiones de género. Si bien es cierto que el lenguaje incluyente puede ser importante y advertir el o la gobernadora, la o el diputado, me parece que lo substancial no se abordó. Por ejemplo, definir en el vocabulario de la ley qué se entiende por violencia política por cuestiones de género. Ese aspecto es un aspecto trascendental. Hemos sido testigos en el país y en el estado de Morelos en temas vinculados a violencia política por cuestiones de género. ¿Por qué no regular un concepto? ¿Qué se entiende por ella, independientemente de lo que está en la jurisprudencia del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, de la Federación? O en segundo momento, ¿por qué no determinar una sanción efectiva, como la propia Sala Superior lo ha hecho? Que aquellos funcionarios que hayan sido responsables por temas de violencia política por cuestiones de género, se estimen que no reúnen el requisito de honestidad y honorabilidad, y de esa manera se vuelvan inelegibles. No podemos hablar de una efectiva o sustantiva paridad si les involucramos a esas mujeres a cuestiones de violencia donde no se den efectivos y eficientes herramientas para poder eliminarlas. Me parece así que la propia norma publicada, la propia norma elaborada, tiene todavía algunos pendientes importantes en cuanto al tema de paridad. En la integración de las fórmulas, se habló de que las fórmulas en cuanto que si el propietario era varón o hombre, en el caso del suplente fuera mujer. Pero ¿por qué no permitir, para fomentar la paridad, como lo ha hecho la Sala Superior en situaciones como el estado de Zacatecas o el estado de Aguascalientes o incluso Jalisco, determinar que cuando el propietario sea hombre, se permita como suplente a mujer? En ese sentido, yo considero que los temas de paridad no se reducen al lenguaje. La legislación que hoy se aprobó y que se promulgó privilegia un lenguaje, pero me parece que lo sustantivo en cuanto al tema electoral, si bien es cierto ya se había avanzado de manera muy importante en Morelos, cierto es también que existen pendientes en la propia legislación aprobada. Sí, pero aquí existen varias circunstancias. Aquí deriva, quiero suponer, esta reforma en relación a una ofensa que vertió por ahí el diputado Casas en contra de las señoras diputadas, que hoy, dicho sea de paso, forman mayoría de género en el Congreso. Hay una sobrerepresentación femenina en el Congreso que pues ya perdió todo viso de paridad.
Por otro lado, hubo regidurías en las que un presidente municipal, por usos y costumbres, no quiso reconocer el nombramiento de una regidora, le levantó inclusive, le omitió el pagar el salario, no le daba representación en los cabildos. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que yo me refiero en relación a la representación tanto indígena en las comunidades indígenas, como de la mujer, porque se abusa en muchos términos, en muchos sentidos. El hecho de proferir una palabra altisonante en un pleno, pues bueno, hay libertad de expresión ahí, se sintieron ofendidas, dijeron, hay que respetar nuestra feminidad y no permitimos ser insultadas, vamos a hacer una reforma. Pero finalmente, repito, hay municipios en los que no se les permite a las mujeres participar porque por usos y costumbres son mujeres y aquí no participan. Por otro lado, hay sobrerepresentación en esta legislatura y ahora hay que hablar de paridad y equidad cuando no se está dando, entonces ahí es donde yo ya me perdí totalmente en el tema. Habría que apuntar que el contexto de esta reforma se enmarca en una armonización. El pasado 13 de abril de este año, el Congreso de la Unión aprobó una reforma en temas vinculados a cuestiones de paridad. No solo se limitó al tema de género, también involucró temas en materia indígena y algunos tópicos en cuanto a la organización interna del Instituto Nacional Electoral. Y entonces, a partir de ello, la legislatura local se encontraba también vinculada en este sistema a armonizar algunos aspectos de la ley general hacia la ley local. Pero, repito, me parece que hay algunos aspectos que pudieron ser distintos en cuanto a llevar a cabo un tratamiento mucho más efectivo, no solo para sancionar incluso, sino también para prevenir la violencia política por cuestiones de género. Me imagino yo la creación de una defensoría de los derechos político-electorales de la ciudadanía que permitiera de una manera preventiva el poder erradicar temas de violencia política. Y también estoy convencido que algunos aspectos de carácter procesal, porque la ley aprobada fue mucho hacia los procedimientos especiales sancionadores, hacia los procedimientos ordinarios sancionadores, estimo debieron de haber tenido algunos aspectos que facilitaran el trámite para que ellas pudieran plantear eventualmente temas de violencia política. Y algunos otros sesgos que pudieran tener un tema de inconstitucionalidad. Primer punto, un decreto aprobado de manera unitaria y después diseccionado. ¿Por qué es importante esto? Porque la ley estatal aprobada tenía reglas y principios que estaban plasmados en lo que era la propuesta de reforma constitucional. Era una armonización. Un primer aspecto. Y un segundo aspecto. Hay en la ley aprobada un tema vinculado a cuestiones de género respecto de publicidad y propaganda en el tema de partidos políticos y a procurar que el INPEPAC tuviera una actitud protagónica en esta publicidad y propaganda. Sin embargo, se pasó por alto que en términos de la ley general, el Instituto Nacional Electoral es el único órgano facultado para regular los temas de propaganda y publicidad en los temas de radio y televisión. De tal manera que aunque sea una buena idea, un buen propósito, todo esto corresponde al Instituto Nacional Electoral. Habremos de estar atentos, porque sin duda, hoy, después del 8 de junio, hay varios actores interesados en discutir constitucionalmente lo aprobado por esta legislatura. Correcto. José Luis, 2 minutitos. Yo creo que la reforma no va a fondo, efectivamente, se va muy superficial y me gustaría que pudiéramos precisar el asunto de la reelección, porque al no haberse aprobado la reforma constitucional y no establecerse el procedimiento respectivo, queda en el limbo o desde tu punto de vista sí se va a poder participar en la reelección por parte de los diputados que están actualmente en funciones. 2 minutitos, nos vamos, doctor. Muy breve, será, la reelección no es un derecho, es una regla que corresponde a los partidos políticos.
Sí se podrán presentar porque el derecho proviene de la norma federal, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, coincido, maestro, queda en el limbo, muy poco procedimiento. Y por eso, hace un par de semanas, el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, ha anunciado la propuesta de un reglamento general que a nivel nacional pueda funcionar para poder establecer las bases de esta eventual reelección. Muy bien. Sí, Un último mensaje, doctor. facilitar mucho el tema. Sí. Sin duda. Un último mensaje, doctor. Pues agradecerles, de verdad, les agradezco mucho, dos grandes amigos, si me permiten en la expresión. Muchas gracias por considerarme y por darme la oportunidad de poder platicar sobre este tema, que dicho sea de paso, hace varios años me apasiona, y tener la oportunidad, además de poder dirigirme al pueblo de Morelos, a quien le agradezco la opción de haber tenido la oportunidad de servir, sobre estos temas, donde lo democrático no debe reducirse a lo electoral, donde lo democrático debe ampliarse a la participación ciudadana, porque todas y todos hacemos el Estado que buscamos y procuramos. Mi presidente. Muchas gracias por la oportunidad y desde luego nos sumaremos a hacer trabajos jurídicos con la academia que presides, la academia que presidimos nosotros, y seguiremos abonando y analizando los temas jurídicos que dejan mucho que desear y a veces, en lugar de resolver, generan más conflictos. Muchas gracias a todos por seguirnos. Yo agradezco a los dos que me han permitido compartir con ustedes este tema, principalmente a don Mario Croswell y a Ocra, que nos permite llegar a sus hogares vía Zoom y vía Easy el próximo viernes, pero principalmente a ustedes, gentil público que nos siguen en redes sociales. Esperemos haya sido de su interés. Continuaremos con estos temas, dándoles pie juntilla e información en relación a lo que expertos como el doctor y opiniones tan vagas como las mías y sapientes como las de mi compadre se emiten en estos temas. Hasta el próximo de la serie. Tengan un buen día. Gracias. En Duralex Sedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de Ocra, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura.